Había una vez, hace muchísimo tiempo, un hombre llamado Jonás. Jonás no era rey ni un soldado famoso. Era una persona común, como tú y yo. Pero Dios, el que hizo las estrellas, el mar y todo lo demás, conocía a Jonás por su nombre. Tenía un trabajo muy especial y muy importante para él. Dios quería que Jonás fuera a una ciudad grande y bulliciosa llamada Nínive. La gente de Nínive no era muy amable, hacían cosas malas y no escuchaban las palabras de amor de Dios. Necesitaban a alguien que les dijera que cambiaran su forma de ser, que les mostrara un camino mejor. Dios eligió a Jonás para esta gran misión. La voz de Dios llegó a Jonás no como un trueno fuerte, sino como un susurro claro y constante en su corazón. Jonás, dijo Dios, te necesito. Ve a la gran ciudad de Nínive. Diles a las personas de allí que he visto su maldad y que deben volver a mí. Esta era una tarea enorme. Nínive estaba lejos y su gente era conocida por ser mala y poco amigable. Jonás sintió un escalofrío de miedo recorrer su espalda. Se imaginó las altas murallas de la ciudad y las multitudes de personas que no querrían escuchar. Se los imaginó riéndose de él o peor aún, tirándole piedras. La idea le revolvió el estómago. En lugar de sentirse valiente y listo, Jonás se sintió asustado y preocupado. No quería ir a Nínive para nada. ¿Por qué yo? Pudo haber susurrado para sí mismo, mirando a su alrededor como si pudiera ver a Dios parado allí mismo. Pensó que tal vez Dios había cometido un error. Seguramente había alguien más valiente, alguien más fuerte, alguien mejor para este trabajo. La gente de Nínive eran enemigos de su gente. ¿Por qué debería ayudarlos? No creía que merecieran la ayuda de Dios. Entonces, Jonás tomó una decisión. Fue una decisión secreta y astuta. Decidió que no haría lo que Dios le pidió. Se escaparía. Jonás pensó que podría esconderse de Dios. Imaginó que si se iba lo suficientemente lejos, Dios no podría encontrarlo. Pensó que podría navegar por el ancho y azul océano, a un lugar tan distante que la voz de Dios ya no pudiera alcanzarlo. Empacó una pequeña maleta, con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y una extraña emoción. Iba a una aventura, pero era una aventura lejos de Dios, no con él. Jonás no sabía que nunca se puede huir verdaderamente de alguien que te ama y está en todas partes a la vez. El plan de Dios era mucho más grande que el miedo de Jonás. Con su decisión tomada, Jonás se apresuró al concurrido puerto de Jope. El aire olía a sal y pescado, y los sonidos de marineros gritando y olas rompiendo llenaban sus oídos. Miró a su alrededor hasta que encontró exactamente lo que buscaba, un gran barco de madera que se preparaba para zarpar hacia Tarsis. Tarsis estaba en la dirección completamente opuesta a Nínive. Estaba en el mismísimo borde del mundo conocido. Perfecto, pensó Jonás. Le pagó su pasaje al capitán. Encontró un rincón tranquilo en la cubierta y sintió una pequeña sensación de alivio. Mientras el barco se alejaba de la orilla, vio la tierra hacerse cada vez más pequeña, creyendo que dejaba a Dios atrás. El barco zarpó hacia el mar abierto y profundo. El sol era cálido y una suave brisa empujaba las velas. Jonás, exhausto por su preocupación y su prisa por escapar, bajó a la parte inferior del barco. Encontró un lugar oscuro y tranquilo y se quedó profundamente dormido. Probablemente soñó con Tarsis, un lugar donde nadie conocía su nombre y donde no tendría que pensar en el aterrador trabajo de Dios. Mientras dormía, no se dio cuenta de que Dios lo estaba observando. Dios amaba demasiado a Jonás como para dejarlo huir y perderse. Dios no estaba enojado de mala manera. Era como un padre que ve a su hijo corriendo hacia el peligro. Tenía que hacer algo. De repente, el cielo se oscureció. La suave brisa se convirtió en un viento rugiente. Dios envió una gran tormenta sobre el mar. Enormes olas, tan altas como montañas, chocaban contra el pequeño barco, lanzándolo de un lado a otro como un juguete. Los marineros, que eran hombres valientes y experimentados, estaban aterrorizados. Nunca habían visto una tormenta como esa. Clamaron a sus propios dioses, arrojando la carga por la borda para aligerar el barco, esperando salvarlo de hundirse. Pero nada funcionó. La tormenta solo se hizo más fuerte y feroz, y el barco gemía como si fuera a romperse en 1.000.000 de pedazos. El capitán, desesperado, buscó por el barco y encontró a Jonás durmiendo pacíficamente. ¿Cómo puedes estar durmiendo?, gritó por encima del rugido del viento. ¡Levántate y ora a tu Dios! ¡Quizás tu Dios nos salve! Los marineros decidieron echar suertes, una forma de encontrar respuestas, para ver de quién era la culpa de que este terrible desastre les hubiera sobrevenido. La suerte cayó sobre Jonás. Todos lo miraron fijamente. «Es mi culpa», confesó Jonás con la voz llena de vergüenza. «Estoy huyendo del Señor.
el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca. Supo entonces que nunca podría escapar de la presencia de Dios. Les dijo: levántenme y échenme al mar, y se calmará. Los marineros no querían arrojar a Jonás al mar embravecido. Eran buenos hombres e intentaron con todas sus fuerzas remar de regreso a la orilla, pero la tormenta era demasiado poderosa. Finalmente, sabiendo que era la única forma de salvarse, oraron al Dios de Jonás, pidiendo perdón. Luego levantaron cuidadosamente a Jonás y lo arrojaron por la borda del barco al agua turbulenta y oscura. Al instante, el viento dejó de aullar, las olas gigantes se calmaron y el mar se volvió tan liso como un espejo. Los marineros se llenaron de asombro y admiración. Ahora sabían que el Dios de Jonás era el Dios verdadero y poderoso. En cuanto a Jonás, se hundió en el agua fría y profunda. Pensó que su vida había terminado. Se estaba hundiendo, hundiéndose, con algas marinas envolviendo su cabeza. Pero Dios no había terminado con Jonás. Justo cuando Jonás pensó que se ahogaría, Dios envió un pez enorme, más grande que cualquier pez que alguien hubiera visto jamás, nadando por el agua. El gran pez abrió su boca gigante y se tragó a Jonás entero. No fue masticado ni mordido, simplemente se deslizó hacia el vientre oscuro, apestoso y borboteante del pez. No era un lugar agradable para estar, pero Jonás estaba vivo, estaba a salvo de la tormenta y el mar. Durante 3 días y 3 noches, Jonás vivió dentro del vientre del gran pez. Era el lugar más oscuro y solitario que jamás se pudiera imaginar. No había nada que ver, nada que hacer, solo el sonido del agua chapoteando y la sensación de estar atrapado. En esa oscuridad, Jonás tuvo mucho tiempo para pensar. Pensó en su desobediencia y su tonto intento de huir de Dios. Se dio cuenta de cuánto necesitaba a Dios. Así que, en el vientre del pez, Jonás comenzó a orar. No solo dijo una oración rápida, derramó todo su corazón a Dios, agradeciéndole por salvar su vida de las profundidades. La oración de Jonás fue un hermoso canto de esperanza desde un lugar sin esperanza. Dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Sabía que incluso en el vientre de un pez, en el fondo del océano, Dios podía escucharlo. Le prometió a Dios que cumpliría sus promesas y haría lo que se le había pedido. Entendió ahora que la salvación viene solo del Señor. Después de que Jonás terminó su oración, Dios le habló al pez. El gran pez nadó hacia la orilla, y con un gigante glup y un escupitajo, escupió a Jonás en tierra firme, sano y salvo.